Actualmente el estoicismo está como muy de moda, pero en realidad el estoicismo siempre ha estado permeado en la estructura del ser humano desde hace 2000 años. Es una filosofía helenística que más o menos empezó a difundirse en el siglo III antes de Cristo. Zenón de Sitio fue el primer, digamos, estoico. Y es una filosofía que, que hace hincapié en la fortaleza de las personas para enfrentar las vicisitudes de la vida de una manera íntegra, de una manera firme, dándole a cada punto de su problema o de lo que está aconteciendo en su vida, de su circunstancia, su justo valor y tratar de enfrentarlo de la mejor forma en lo que está en sus manos para ser resiliente. El estoicismo es muy interesante porque el estoicismo se le llama estoicismo porque antes los maestros que compartían su filosofía lo que hacían era pues dar sus charlas en la calle a la gente que quisiera escucharlos, y los maestros estoicos daban sus charlas bajo los portales de las ciudades, y los portales de las ciudades se llaman estoa, ¿no? Entonces de ahí se quedó estoicismo, y es una filosofía que se usa actualmente en muchos ámbitos, en el desarrollo personal, en la empresa, en el deporte, en la psicología, evidentemente, y que creo que es muy importante que, sobre todo, las nuevas generaciones conozcan y se acerquen a esta filosofía. ¿Por qué crees que es importante? O sea, justo, o sea, creo que de los representantes más característicos es Marco Aurelio, ¿no? Que hay un libro que tiene muy famoso, Meditaciones de Marco Aurelio. Por ahí yo he escuchado algunas citas, algunos conceptos justo de las virtudes, ¿no? Que es de los principales atributos que tiene esta rama de la filosofía. ¿Y por qué no? O sea, ¿qué son estas virtudes de las que se hablan en el estoicismo y por qué sería importante vivirlo como hombre en estos tiempos? Y deberíamos de retomar algunos de estos conceptos. Ok, la, lo máximo dentro del estoicismo, el punto más culminante a lo que se tiene que alcanzar de acuerdo al estoicismo es justamente la virtud. Y la virtud es esa circunstancia y condición del espíritu en donde uno realmente está en autodominio y autogestión adecuada. Es la máxima de conócete a ti mismo, y como decía Marco Aurelio, antes de pretender dominar a otras personas, lo más importante es que te domines a ti mismo. Y la virtud, que es la máxima aspiración de todo ser estoico, está regida por 4 puntos cardinales. La sabiduría, que es no solamente es la acumulación del conocimiento, sino utilizar ese conocimiento para tomar las decisiones adecuadas para el beneficio común. Eh, También está la templanza, que es la idea de tener un equilibrio entre controlar mi emoción y la acción. Está la justicia, ese es el tercer punto cardinal, que es tratar con equidad a todas las personas, sin importar quiénes son, tener esa balanza adecuada en el comportamiento. Y está el coraje, ese es el cuarto punto cardinal. El coraje hace referencia a cuando alguien es capaz de enfrentar los avatares de la vida, sobrepasarlos y salir fortalecido de esa circunstancia, lo que se conoce actualmente como resiliencia. Estos 4 puntos cardinales forman la virtud. Okay. Y esa es la aspiración de toda persona que practica el estoicismo. Ok. ¿Y esto cómo impacta entonces en el ser hombre estoico? O sea, pongámoslo en el contexto actual, ¿no? O sea, ¿qué deberíamos de retomar o qué ideas deberíamos de retomar? ¿O de dónde partimos para pensar que a lo mejor estamos haciendo algo mal como hombres en este momento? Yo creo que primero habría que situarse en lo que la palabra hombre significa. Yo creo que vivimos una época, y esa es una opinión personal, pero sí creo que vivimos una época de la difuminación de la masculinidad, de la difuminación del rol del hombre. El hombre lo puedes ver desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, biológicamente es este ser que tiene un cromosoma X, un cromosoma Y, que al llegar a la pubertad empieza a desarrollar ciertas cuestiones
producto de su propio ser hormonal, por ejemplo, el vello facial, el engrosamiento de la voz, el crecimiento de los músculos. Desde ese punto de vista biológico lo podemos ver. También lo podemos ver desde un punto de vista social, que son los roles, son los comportamientos, las actitudes que generalmente han sido pareadas con esta fuerza, esta disciplina, capacidad de enfrentar los problemas, capacidad de sortear los obstáculos. Desde un punto de vista psicológico, la asunción de mi compromiso con algo más grande que mí mismo. Es decir, hay muchos puntos de vista desde los cuales se puede partir para tratar de definir lo que es un hombre. Creo que una de las cosas que se ha difuminado actualmente en el concepto de hombre y masculinidad es que de repente los hombres ya no saben cómo establecer su rol frente al mundo. Sí. ¿Entiendes? Entonces crecen en una circunstancia en donde ellos mismos no saben muchas veces qué es lo que se espera de ellos cuando adquieran esta masculinidad, esta llegada a la masculinidad. Y muchas veces lo que ocurre, lo estoy viendo en esta generación, en esas generaciones nuevas, es el mito del puer aeternus. El puer aeternus, que literalmente significa el niño eterno, claro. Es un concepto desde Jung, desde la filosofía junguiana, desde la psicología junguiana, que fue tomado después por una alumna de Jung, Bonfrance, Marie-Lou Bonfrance, para explicar cómo cierta falta de elementos en la vida de los niños provocaba que al crecer y al pasar a la madurez biológica, es decir, a convertirse en hombres, no estuviera en concordancia su mentalidad y por tanto su actitud hacia la vida con lo que ellos ya biológicamente eran. A eso se le denomina puer aeternus, niño eterno. Y tiene que ver con, por ejemplo, la búsqueda de gratificaciones inmediatas, la no postergación de esa gratificación, el no tener la disciplina adecuada para mantenerse en el camino frente a los problemas que haya. Tú lo puedes ver actualmente. Yo tengo pacientes jóvenes que salieron de la universidad hace 3 años y tienen ya 4 trabajos, porque renuncian cada 6 meses porque no están dispuestos a tener como esa actitud de voy a superar lo que se me venga encima, claro. ¿Me entiendes? O gente que no es capaz de tener relaciones de pareja, hombres que no son capaces de tener relaciones de pareja de más de 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque necesitan la velocidad, necesitan lo que sigue, no tienen la constancia. Todo eso tiene que ver con este puer aeternus, claro. Es decir, es la adolescencia extendida. Muchos hombres adolescentes, lo que coloquialmente se le conoce como el síndrome de Peter Pan. Tengo mis dudas con eso, pero es un buen símil. Entonces creo que estamos viviendo una época en donde eso está ocurriendo bastante y creo que debemos retomar una idea mucho más aterrizada de lo que es la masculinidad, y creo que el estoicismo provee esa idea. Y no tiene nada que ver con el machismo, ni nada que ver con la inflexibilidad, ni nada que ver con este ser, soy invulnerable y me resisto a mostrar mis emociones, y no tiene nada que ver con eso. El estoicismo es algo muy alejado, que ese es uno de los grandes mitos. El estoicismo, dicen, es algo que te hace ser insensible, frío y alejado de tus emociones. Eso es absolutamente falso. No, por el contrario, ¿no? Te centra justo, o sea, te enseña a manejar esas emociones, ¿no? Hablan mucho del tema de cómo, o sea, no es evitar las emociones, sino cómo las controlas, ¿no? También es parte importante de esta filosofía. Y pues sí, o sea, tú en la práctica justo que me compartes con tus pacientes hoy, lo vives así, o sea, hay tantos, es una generación un tanto peculiar, ¿no? O sea, vemos tantas rupturas, tanto falta de compromiso quizás. Es una generación débil, digamos las cosas como son, okay. Como hombres. Es una generación débil en el entendido de que débil es aquello que fácilmente se derrumba ante la presión. ¿Entiendes? Hay una frase, seguramente la has escuchado, que me parece una frase muy acertada, que es, creo que estamos viviendo tiempos fáciles. Claro, entonces, claro. Esta frase de los tiempos difíciles crean hombres fuertes o personas fuertes, ¿no? Los tiempos difíciles crean personas fuertes, y esas personas fuertes terminan por crear tiempos fáciles. El problema es que esos tiempos fáciles
Crean personas. repiten el ciclo, crean personas débiles, Claro. ¿no? Y se crean nuevamente tiempos difíciles para que surja una nueva generación de personas fuertes y resilientes. Creo que vivimos una época en donde los tiempos fáciles, donde todo es inmediato, donde no... la otra vez subía un video a una red social y me criticaba una persona, un joven como de unos 20 y tantos años, me decía, ay, no, es que la introducción dura una eternidad. ¿Sabes cuánto duraba la introducción al tema? 13 segundos. 13 segundos duraba la introducción al tema. ¿Cómo esperas mantener un trabajo? ¿Cómo esperas mantener una relación de pareja? ¿Cómo esperas mantener una actitud frente a la vida si no puedes esperar 13 segundos? Eso es a lo que me refiero con las cuestiones de que tenemos tiempos fáciles ahora, que todo está a la mano. Y eso provoca justamente esta debilidad. No tenemos esa capacidad para mantenernos disciplinadamente en el camino de hay que enfrentar lo que venga. Y eso tiene que ver con el hombre estoico.